Jesucristo, la verdad absoluta, comprobable, murió por tus pecados y los míos. Si Jesucristo murió por nuestros pecados, el Padre establece que ahora, si creemos que Jesucristo se cargó nuestra deuda, la cual es el pecado, ya nosotros no muramos por nuestros pecados si creemos en lo que hizo Jesucristo. Esto es Evangelio. El Evangelio es la noticia inmediblemente maravillosa que describe el amor máximo de Dios por la humanidad al el Señor resolver eh, el problema sin salida en el que estaba el ser humano y en el cual por medio de su capacidad no iba a poder salir, ya que precisamente la palabra dice que en Ezequiel 18:4 que las almas que pecan mueren. O sea, que si nosotros pecamos ya estamos por consecuencia a morir eternamente y ser separados de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Como no podíamos hacer nada, porque no nos iba a resultar simplemente decir, Padre, perdónenos, Señor, nosotros pecamos, ahora perdónenos y ténganos misericordia, pues elimine esto y ya. Simplemente perdónenos y borrón y cuenta nueva. Para Dios las cosas no funcionan así. Dios es justo y toda la creación se basa en justicia y amor. Entonces, para que precisamente nos pueda perdonar, tiene que accionarse la justicia. Y Dios accionó la justicia, este es el amor más grande que existe, enviando a su Hijo para que Él venciera el pecado, ya que todos nosotros nos venció el pecado a nosotros. Quedamos condenados por el pecado. Entonces, la salvación consiste en enviar a Jesucristo a vivir una existencia humana sin pecado. Y al morir Cristo, Jesucristo es la sustitución perfecta que establece el Padre para que Él muera por la humanidad, para liberarlos de la condena del pecado en la que cayeron sus almas, todas nuestras almas. Entonces, el Evangelio es que Jesucristo venció al pecado por nosotros y por lo tanto nosotros vencemos al pecado por creer en Jesucristo. Esto es creer en el Evangelio. Así que lo que nos toca a nosotros para ya estar en paz con Dios es creer en la victoria de Jesucristo. Nada más. Entonces quiere decir que solo creyendo, o sea que no tengo yo que hacer algo para estar manteniendo lo que hizo Cristo, de ninguna manera. Tristemente la mayoría de los que se dicen cristianos lo entienden que sí, que es así, pero lo que no comprenden es que lo que hizo Cristo es individual y precisamente Dios toma la obra perfecta de Jesucristo porque ningún hombre se puede meter en ella si quiere verdaderamente lograr la victoria de la salvación, ya que si el hombre se mete al decir que está cuidando lo que hizo Jesucristo, Jesucristo no lo puede salvar. A lo mejor la persona cree que está manteniéndose en Cristo y no, ni siquiera lo han salvado porque no ha logrado el arrepentimiento demandado por Dios, el cual es el reconocimiento absoluto de nuestro estado caído donde vamos a pecar hasta el último día de nuestra vida. La palabra explica esto en Romanos 7, donde el Espíritu Santo explica a través del apóstol Pablo de que nosotros estamos en una situación permanentemente caída donde siempre vamos a cometer pecados. Aún ya después de amar a Jesucristo, entender que Jesucristo, su voluntad perfecta, que es la de Dios Padre, es que busquemos el bien, que nos apartemos del mal, que demos buen testimonio de la verdad, la cual es el cambio de vida total que se genera al convertirnos en hijos de Dios. Sin embargo, esto para nada quiere decir que el ser humano ahora puede evitar no pecar. Eso no es verdad. El ser humano siempre peca porque los pecados se originan en nuestra misma alma, en la mente, en nuestros pensamientos, adentro. Un mal pensamiento, un enojito, una mentira, un pensamiento inmoral, sexual, lo que sea. Para Dios, ese pecado ya está accionado, aunque en lo natural no lo hemos accionado, para Dios ya está. Esto Jesucristo lo explica, por ejemplo, cuando le dice a los fariseos, ustedes creen que no han adulterado porque están casados y nunca han estado con otra mujer.
Pero yo les digo que si ustedes desearon a otra mujer en su corazón, en su mente, aunque no se lo dijeron a nadie, pero ustedes lo hicieron, el Padre vio eso y para el Padre ustedes son adúlteros. ¿Te das cuenta de lo radical que es la santidad de Dios? Y como la santidad de Dios es así de radical, Dios lo que demanda es perfección. El cumplimiento de la ley es no transgrederla. Si una vez cometimos pecado, toda la condena y el juicio de la ley cae sobre nosotros y nos deja condenados. Es por eso que la ilusión sin sentido del religioso que piensa que está manteniendo la salvación, o que su santidad lo va a hacer ver al Señor, o que está perseverando hasta el fin apartándose del mal para lograr dignidad, porque dice que piensa que esa es la dignidad si cree en Jesucristo, eso lo está llevando al infierno, porque están haciendo al Padre un mentiroso y están pisoteando la preciosa y bendita sangre del nuevo pacto de el Mesías, porque no quieren creer que fue Él y es esa sangre la que nos expía totalmente. Ya no más sacrificios de animales. Jesucristo es el sacrificio perfecto que dice la palabra que con un solo sacrificio deja libre a todos los seres humanos que crean en Él y los santifica por medio de su Espíritu, aunque ellos siguen pecando. Primera de Pedro 3:21. Porque Jesucristo nos bautiza con el Espíritu, dice, no quitando las inmundicias que hay en nuestra carne, tristemente hasta el último día de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí, este cuerpo asqueroso que tengo, esta corruptibilidad, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo Jesucristo. En un abrir y cerrar de ojos, en el arrebatamiento o en el día de la muerte. Estas son las formas de morir ya a este cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que demanda Dios? Lo que demanda Dios es que la persona entienda el Evangelio, comprenda la sustitución absoluta que hizo el Padre, poniendo a su Hijo en vez de nosotros, o sea, va a ser tomado Jesucristo en vez de nosotros. El Padre lo que demanda es esa convicción total dentro de el corazón, la mente, de haber sido completamente sustituidos por Jesucristo el Señor. Cuando el Padre ve que la persona entendió y por cuanto lo entendió, lo creyó, ya sin dudar, en el momento que lo entendés de verdad, ahí es donde se da la acción de creerlo. Wow, ahí crees que Jesucristo ya te salvó. En ese instante, el Padre sella el Espíritu Santo. Eso es lo que Él quiere ver en el corazón. Y la salvación precisamente se da ahí, no se da en otras cosas, no se da por entendimientos cerrados o por decir tenés que entender esto en la obra de Cristo o fragmentarla o desvincular algo, no. La salvación no se da así. La salvación se da por el completo entendimiento de la sustitución absoluta de nuestra existencia por la de Cristo, donde Jesucristo ya pagó todos nuestros pecados y por lo tanto nos dejó incondenables. ¿Cómo que incondenables? Porque seguimos pecando. Así que cada pecado de nuestra vida ya está pagado, aún los que no hemos cometido. Y con esto, nadie, ningún hijo real que les explique esto va a estarles diciendo pecan como quieren, porque el pecado siempre va a traer las consecuencias a nuestro ser. Siempre. Vas a darte cuenta por qué, ya siendo un hijo real, no un procurador que esté intentando la salvación, Lucas 13:24, por depender de las obras de la ley y por pensar que su santidad es lo que lo está manteniendo, no teniendo reposo, ya siendo un hijo es que vas a entender por qué es que es tan importante apartarnos del mal y buscar el bien, ya que precisamente el Padre no nos libra de las consecuencias naturales y morales del pecado a nuestra vida. El pecado puede mantener la vida de un ser humano en lo natural destruida. Por eso el Padre hace un llamado a sus hijos porque los ama, que se aparten del mal y busquen el bien. Así que por eso es importante buscar santidad, pero ya siendo hijos, porque si aún Jesucristo no te ha salvado porque no has comprendido esto y por lo tanto no has podido creer de verdad en el Evangelio, de nada te sirve, solo estás pisoteando la sangre y la condena está aumentando. ¿Por qué? Porque no quieres creer de verdad en el Hijo de Dios por tus denominaciones religiosas o lo que sea. Cuanto más tú, que si me oyes no has querido creer en Jesucristo por andar en las banalidades de la vida y te consideras ateo, agnóstico o intermedio. Al igual, estás condenado. Tu alma sigue condenada en tus pecados y la plenitud absoluta que te quiere dar Dios a través de la victoria de Jesucristo y su Espíritu, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, te la estás perdiendo. Al igual que el que está siguiendo a Jesucristo, pero no le ha querido creer de verdad.
porque no tiene reposo de sus propias obras, ya que está intentando estar en paz con Dios por ser bueno. Este es el Evangelio. Bendiciones.